De esta bonita conferencia. Espero que estemos listos para lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. ¿Les parece que elevemos una oración rápidamente, por favor, hermanos? Así como están, Señor, en esta mañana te damos gracias que nos has permitido estar aquí presentes para adorar y exaltar tu santo y precioso nombre. Queremos seguir dándole continuidad a este servicio, a esta conferencia. Que sea tu Espíritu Santo que nos dirija, que nos revele, Señor, lo que quieres hablarnos en esta mañana. Capacítanos, ayúdanos, enséñanos un tema muy importante que hoy en día está haciendo mucho ruido en el mundo actual. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio, mis hermanos, como ya lo comenta el pastor. La conferencia tiene que ver con la veracidad de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Veracidad, o sea, vamos a identificar, vamos a conocer por qué la Biblia está libre de error, por qué la Biblia no tiene ninguna falla, ninguna incoherencia. Todo lo que está escrito sabemos que es la misma palabra, la misma voz de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy en día, como decía el pastor, pues el mundo nos está comiendo, el tiempo nos está comiendo. Y en esta mañana, con esta conferencia, queremos darles, a lo mejor ustedes ya conocen lo que se va a hablar en esta mañana, el tema ya lo conocen, todos leemos nuestras Biblias, ¿verdad? Entonces queremos darles nada más unas herramientas para que ustedes, como nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos defender nuestra fe. Necesitamos levantarnos al mundo y hablar lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado y que está escrito aquí en la palabra de Dios. Entonces, mis compañeros aquí, los hermanos y yo, vamos a presentarles, a darles, compartirles ciertas herramientas para que ustedes, pues se levanten con esa gente y les digan que porque hay mucho, hoy en día, hay mucho, déjame le paso. No quiere pasar. No, le pasó Rosy, creo, pero no sé. Bueno, aquí vamos a estar apoyando a Rosy a pasarle, gracias. Ajá, entonces ese es el contenido que vamos a presentar durante toda esta conferencia, mis hermanos. Yo nada más voy a dar una breve introducción. Ahorita le voy a dejar lugar a mi hermana Berenice, ella va a ser la que le va a dar apertura a esta conferencia. Simplemente quiero introducirlos al tema, que ustedes conozcan de lo que vamos a ver en esta hora. Como pueden ver, vamos a tratar puntos muy esenciales que nosotros, espero tengan ahí sus libretas, lápiz, tomen nota, citas bíblicas, todo lo que se va a enseñar. Posteriormente también al final vayan anotando sus preguntas para que al último puedan compartirnos alguna duda que tengan, y así espero que esté a nuestro alcance poderla responder, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar lo que es de la singularidad de la Biblia. Tiene que ver su origen, sus materiales, por qué fue escrita, todo lo que han atravesado los discípulos, los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, cómo fue preparado, los materiales, el proceso canónico, los libros, por qué fueron metidos dentro de las escrituras estos libros canónicos, tanto del Antiguo como del Nuevo. La Biblia confirmada por la arqueología. Sabemos que hoy en día la Biblia está 100% confirmada de diferentes materias, ciencias exactas, como es la arqueología, la ciencia, y muchas disciplinas que hoy en día son famosas, ¿verdad? Posteriormente vamos a ver cómo podemos defender nosotros las escrituras por medio de los milagros que están escritos en todo su contexto, en toda la Biblia, ¿verdad? Siguiente, por favor. Seguimos, vienen algunas opiniones de gente que son ateas y en su momento fueron ateas, pero al descubrir en las Santas Escrituras, el mismo Espíritu Santo les reveló cuál era la verdad, y así se convirtieron a Jesucristo, conocieron, experimentaron a Jesucristo, ¿sí? Después vamos a ver lo que es la veracidad de la Biblia, como ya lo decía, en otras disciplinas. También vamos a conocer por medio de las profecías. Vemos que en las Escrituras está llena de muchas profecías, algunas que ya fueron cumplidas y algunas que están en espera. Nosotros como hijos de Dios estamos esperando que estos acontecimientos sucedan. También vamos a ver cómo fue inspirada las Escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Siguiente, por favor.
Y bueno, de manera de introducción, mis hermanos, como bien les decía, la Biblia, sabemos que ese libro ha sido el libro más atacado de toda la historia, de todo el mundo, ¿sí? Muchos han tratado de quemarla, de destruirla, pero hasta el día de hoy, ¿qué ha sucedido? Ha permanecido, está en nuestros corazones, como dicen las escrituras, grabadas como unas tablas en nuestros corazones, ¿verdad? Por más que traten de hacer que no existe, o todos los comentarios críticos que dan de la Biblia, pues la Biblia siempre ha permanecido, ¿verdad? Porque es la misma voz de Dios escrita. También entonces conocemos que es proféticamente exacta en todo su contexto, toda palabra, no hay confusión. A lo mejor esa gente que suele decir, es un comentario muy coloquial, muy popular, que todos hemos escuchado en su momento: es que yo no la leo porque yo no entiendo qué significa, es que yo no la leo porque pues no sé por dónde empezar, y vienen muchos peros, ¿verdad? Bueno, pues podemos empezar a llevarles a esa gente a Cristo por medio de las profecías que ya fueron cumplidas. Eso es un fundamento muy especial que nosotros podemos validar, que es 100% veraz. Después vemos que dice que la Biblia es inspirada por Dios, es libre de error, veraz y vigente, ¿sí? No tiene fecha de caducidad, no porque fue escrita en la antigüedad y hasta el día de hoy está todavía en su contexto original, pues no se ha terminado lo que está escrito. Todo es 100% veraz, vigente hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces vemos también algo muy esencial que me gustaría que entendamos con esta conferencia, que nosotros abramos nuestro conocimiento. Y dice siguiente, por favor. Esta pregunta dice: ¿qué implica estudiar la veracidad de la Biblia desde una perspectiva apologética? ¿Qué es la apología, mis hermanos? La apología o la apologética es defender nuestra fe con argumentos lógicos, con argumentos tanto bíblicos como extrabíblicos, ¿verdad? Comentarios en su naturalidad para que la gente la pueda entender. Ojo, es defender nuestra fe, mas no pelear, no generar controversia con la gente del mundo. Entonces tenemos esa tarea nosotros de defender nuestra fe con comentarios que sean coherentes, entendibles para la gente que suele decir que no es veraz, ¿verdad? Ahí en la diapositiva, como pueden ver, menciona que esta evidencia ha sido confirmada a través de la historia, de la filosofía y de la propia ciencia. Principales disciplinas de historiadores que se han encargado de investigar por qué es veraz, ¿sí? Entonces, como les mencioné, es nosotros darles estas herramientas extras para que ustedes las tomen en consideración, porque hay gente hoy en día que todavía son ateas. Del 100%, estuve investigando estadísticamente, del 100% de la humanidad, un 30% se dedica a leer las escrituras. Imagínense, hermanos, es preocupante conocer por qué la gente no toma en serio la palabra de Dios, o si tienen una Biblia en casa, la tienen arrumbada y pues no la leen. Por lo mismo, las razones que les comentaba en principio: es que yo no entiendo qué dicen, no sé por dónde empezar, me confunde. Mucha gente suele decir que son fábulas, son mitos, solamente son historias morales lo que está escrito en la Biblia, y no, es más que eso, ¿verdad? Nosotros entendemos ese contexto, ese sentido de amor que tenemos por Cristo, lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Entonces, todas las herramientas que les vamos a brindar a continuación, pues es para que ustedes las tomen en consideración y no peleemos con la gente del mundo. No decirles que si no lees la Biblia instantáneamente te vas a ir al infierno, ¿verdad? Hay un contexto, hay que llevarlos en camino, hay que llevarlos, enseñarles por qué es importante leer la Biblia, por qué es importante saciarnos de ellas y alimentarnos todos los días. Y bueno, una vez dicho esto, damos inicio oficialmente. Le doy lugar a mi hermana Berenice. Que el Señor les bendiga. Gracias, Saúl. Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, les van a pasar nuestros hermanos sugieres unos papelitos o un papelito, y si necesitan una pluma
también se las pueden proporcionar para que en ese papelito ustedes, si gustan, si quieren, pueden escribir, no sé, alguna pregunta, para que al final nosotros pues tratemos de responder lo mejor posible esas preguntas, esas dudas que ustedes tengan. Y bueno, eso va a ser, las preguntas van a ser al final de la ponencia, hermanos. Bueno, hermanos, el tema que yo les… Gracias. ¿Pero con cuál es ahora? Ah, ya. Gracias. El tema que yo les quiero mostrar, hermanos, es la singularidad de la Biblia. Hermano Eliud, ¿me podría por favor ayudar a buscar Primera de Pedro 3:15? En lo que le busca nuestro hermano, nuestro profesor de Evidencias Cristianas nos comenta que nosotros debemos de tener cimientos. ¿Qué son los cimientos? Cuando hacemos una construcción, ¿verdad? Se excava abajo para que lo que se vaya a construir, el edificio que se vaya a construir, esté firme, esté fuerte. Pues nuestros cimientos, hermanos, es Jesucristo y la Biblia. Si nosotros tenemos esos cimientos firmes, esos cimientos fuertes, ¿qué va a ser el edificio? Va a ser nuestra fe. A un edificio lo pueden tumbar un cachito, pero se vuelve a construir, ¿verdad? Entonces así nuestra fe. Quizás nuestra fe le pueden romper un cachito, quizás la pueden hacer un poquito polvo, pero si tenemos cimientos fuertes, vamos a volver a construir esa fe. Y los cimientos son Jesucristo y la Biblia. Así vamos a tener nosotros una fe real, una convicción, algo que nosotros realmente, como los apóstoles y como toda la iglesia primitiva, entregaban su vida, ¿verdad? La vida la daban por Cristo, por el Evangelio. Así nosotros, hermanos, si tenemos esos cimientos fuertes, vamos a tener esa fe real, esa convicción. Hermano Eliud, ¿tiene el pasaje? Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gracias, hermano. El versículo que leyó nuestro hermano Eliud habla sobre la defensa, ¿verdad? La materia que nosotros estamos tomando se llama evidencia cristiana y las evidencias cristianas van de la mano con apologética y apologética es defensa. Defensa en griego es apología. Esto indica una defensa verbal, un discurso en defensa de la verdad que nosotros creemos. Y así, hermanos, la Biblia, nosotros nos damos cuenta, no, ahí no se cambia, ahí está, nos damos cuenta que la Biblia es única. Cuando yo era pequeña, hermanos, más o menos tenía como 7 años, la mayoría de ustedes saben que yo era católica, entonces mi mamá y mi papá pues nos llevaban a la iglesia. Y afuera de la iglesia vendían Biblias, vendían enciclopedias y todo eso. Y lo que pasa es que una vez saliendo, pues agarraron a mi mamá y a mi papá y les vendieron una Biblia, pero era una mega Biblia, hermanos. O sea, la Biblia está así muy grande y muy chonchota. Está muy bonita, bueno, a mí me gusta mucho. Pero lo que yo quiero decirles es que nunca la leímos. Mi mamá y mi papá pues nunca nos la leyeron y apenas el día de ayer se la estaba enseñando a Alonso y le estaba diciendo, mira, esta Biblia ya tiene mucho tiempo y todavía hasta las hojas, esto cuando se compra uno la Biblia ven que luego están pegadas.
Todavía esa Biblia tiene así las hojas pegadas porque nunca la sacamos y nunca la leímos. Mi mamá y mi papá pues nunca nos dijeron, a ver hijitos, vamos a sentarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a leer. No, y es un libro muy valioso, hermanos. La Biblia es única, no hay ningún libro que se parezca a la Biblia. ¿Por qué es la Biblia? Porque es única, porque es un libro diferente, un libro que tiene una unanimidad y tiene esa unanimidad en su continuidad. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. ¿Se imaginan, hermanos, cuánto tiempo tardó para que la Biblia se escribiera? Las personas que escribieron la Biblia, algunas, la mayoría, nunca se conoció. Y tardó todo ese tiempo para que la Biblia estuviera lista. Y también lo sorprendente, hermanos, que se escribió en 1600 años, es que ningún libro, hermanos, hay que se haya escrito en ese tiempo. Solamente la Biblia. Por eso la Biblia es única. Por eso estamos viendo la singularidad de la Biblia. Y son 60 generaciones de las personas que escribieron la Biblia, hermanos. No hay otro libro que tanta gente haya intervenido y que ese mensaje que da la Biblia, y a pesar de que fue tanto tiempo y 60 generaciones, nunca se contradice y el mensaje que trae es directo. En todos los libros que tiene la Biblia no hay ninguno que contradiga otra cosa, no, todo lleva a Jesucristo, a la salvación. Y hermanos, las personas que escribieron la Biblia fueron 40 autores aproximadamente. ¿Alguien sabe algún autor que Dios lo haya usado para escribir la Biblia? Moisés, ajá, ¿quién más? David, sí, Pablo, ajá, ¿quién más, hermanos? Luke, sí, Pedro, sí. Ajá, el apóstol, sí, sí. Muy bien, hermanos, pues todos ellos, hermanos, también eran de diferentes clases sociales. Por ejemplo, Moisés, ¿qué era, hermanos? Moisés. Sí, se dedicó, pero desde antes, ¿en dónde fue criado? En Egipto. ¿Se imaginan, hermanos? Los egipcios igual también eran muy buenos, eran pues personas que estudiaban, ¿verdad? Moisés, por ejemplo, fue una persona también estudiada, él se crió en Egipto, después se fue, pero bueno, por ejemplo, Moisés pues fue un líder político, ¿verdad? También, por ejemplo, ¿quién podemos decir de Pedro? ¿Qué era Pedro? Un pescador, así es. Josué, un general militar, ¿verdad? Josué era un general. Daniel, por ejemplo, estuvo con el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Estuvo en Babilonia, pero igual también Daniel y sus amigos eran muchachos que tenían mucha fe, que leían, que estudiaban. Entonces vemos, hermanos, cómo tenían ellos también diferentes clases sociales y pues tenían, digamos, también que diferente conocimiento, pero el Señor los usaba. Dios usaba a todas esas personas. Entonces vemos, hermanos, cómo la Biblia tiene aproximadamente 40 autores. Ningún otro libro tiene tantos autores como la Biblia. Y que todos, ninguno se puso de acuerdo. No vamos a decir que Moisés le dijo a Pablo en una carta: oye Pablo, mira, fíjate que yo escribí esto y pues ahí tú por ahí le continúas, ¿no? Pero que todo vaya directo al Mesías, a Jesucristo. No, ninguno de ellos se comunicó y fueron distancias muy largas para que se llegaran a conocer todos estos autores. Tienen diferentes épocas
y también fueron escritas en diferentes lugares. Por ejemplo, Moisés, ¿en dónde creen que haya escrito el Pentateuco? En el desierto, sí, pues sí lo pudo haber escrito en el desierto, ¿verdad? Jeremías, por ejemplo, lo escribió en una celda. Pablo, ¿dónde creen que haya escrito? En la prisión, ¿verdad? Sí, Pablo quizás pudo haber escrito también en la prisión. Lucas, por ejemplo, pudo haber escrito mientras estaba viajando. Juan, ¿en dónde pudo haber escrito? También, sí, en la isla de Patmos, me parece. También, hermanos, vemos cómo es que ellos, pues a pesar de todo eso, ¿verdad? Ellos escribieron la Biblia en cada uno de los momentos que ellos tenían. Así fuera que, por ejemplo, tuvieran gozo, por ejemplo, a lo mejor tenían tristeza, tenían desesperación. ¿Quién podría haber tenido gozo, por ejemplo? David, en un momento a lo mejor David tuvo gozo. También David en un momento tuvo desesperación, ¿verdad? Estuvo en guerra. O el rey Salomón, que estaba todo enamorado, el rey Salomón, y se estaba inspirando en escribir. Es igual también un estado de ánimo, ¿verdad? O en desesperación, el profeta, por ejemplo, Jeremías, que se le conoce como el profeta llorón, ¿verdad? El profeta Jeremías, que igual también estaba desesperado porque el rey no quería hacer caso, porque el rey vivía en idolatría y el pueblo no hacía caso, no obedecían la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos cómo es que también en diferentes tipos de ánimo ellos escribieron. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Estábamos viendo en los círculos de lectura, hermanos, cómo el Espíritu Santo estuvo en el Pentateuco, cómo el Espíritu Santo estuvo con los profetas. El círculo de lectura pasado vimos cómo el Espíritu Santo estaba con Jesús. Y ahorita, hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo está con todos los autores, a pesar de que no se conocieron, a pesar de que ellos tenían diferente estado de ánimo, a pesar de que ellos tenían diferente estilo, digamos que social, porque no todos eran campesinos, no todos eran pescadores, todos tenían diferente situación social, ¿verdad? Y también diferente época. Vemos cómo, diferente época. Vemos cómo es que David, ya lo mencionamos, pues estaba en guerra, y Salomón, por ejemplo, estaba en tiempos de paz, en tiempos de armonía, ¿verdad? Y no se cambia, ahí está. También vemos, hermanos, ¿por qué decimos que la Biblia es singular? Porque fue el primer libro el cual se publicó formalmente. El primer libro que se publicó formalmente fue la Vulgata Latina. Y aquí, hermanos, por ejemplo, en esta diapositiva vemos los 10 libros más leídos. ¿Y quién es el número 1? La Biblia. La Biblia es el número 1. ¿Se imaginan, hermanos? Leyeron los profetas, hasta leyó también Jesucristo, la iglesia perseguida, y todo tiene que no cambia no pasa de moda. Si nosotros leemos la Biblia ahorita, o las personas que no conozcan y comienzan a leer la Biblia, transforma su vida. Personas, por ejemplo, si mi abuelito o mi bisabuelito hubieran leído la Biblia, hubiera también transformado su vida, ¿verdad? Las personas que estuvieron en la iglesia perseguida, ¿por qué eran transformados? Porque leían,
porque el Señor, con todo esto que ellos habían escrito en el Antiguo Testamento, leían y transformaba también su vida. Hasta el día de hoy la Biblia sigue transformando la vida de cada una de las personas que la leen. Dice que es como una espada, ¿verdad?, que se mete dentro de nosotros hasta los huesos, y dice que cuando sale no vuelve vacía. Así es la Biblia, hermanos. Por eso estamos viendo la singularidad de la Biblia. Imagínense, hermanos, es el libro más leído, es el libro que más que han utilizado para imprimirlo más. Es el primer libro que se llegó a imprimir. Este libro, hermanos, también cuenta con, fue escrito en 3 idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. El griego es del Nuevo Testamento, hermanos, y ese es el idioma que se hablaba cuando estaba Jesucristo. También, hermanos, se escribió en 3 continentes: el continente europeo, el continente de África y el continente de Asia. Imagínense, hermanos, cómo es que un libro fue escrito en todos estos idiomas, en estos continentes. Por eso decimos que la Biblia es un libro singular y que no hay un libro como el de la Biblia. Les comento, hermanos, la Vulgata Latina, esta que estábamos viendo, hermanos, fue la primera que se imprimió. Y pues vemos cómo es que la Biblia es la que es más leída por la gente. Está publicada en más idiomas. Es el libro que ha sido traducido a más idiomas, y también han producido más copias de ella en toda su totalidad, más que otros libros. En algún momento, no recuerdo hace cuántos años, había una famosa novela que hasta luego la hicieron en película, y decía que se estaba publicando mucho, que tenía mucha demanda, pero aún así ningún libro le gana a la Biblia. Por eso, hermanos, si nosotros tenemos una Biblia, que no pase como a mí me pasó cuando yo era chiquita con mis papás, que solamente estaba guardada porque se veía bonita, porque pues nada más la teníamos ahí de adorno y pues ya. Entonces nosotros debemos de tener ese libro tan preciado, hermanos, leerlo. Nosotros tenemos la oportunidad, debemos de leerlo, hermanos, y de creer que verdaderamente es la palabra de Dios. Como ahorita lo estamos viendo, ningún libro se le compara en todas estas cosas que estamos viendo. No hay ningún libro que le llegue ni tantito. Vean, hermanos, vean cuánto es, por ejemplo, que es el más leído. Nadie le puede ganar a la Biblia. El Señor ha guardado sus escrituras, han permanecido. ¿Por qué? Porque son nuestra espada, las ha guardado para nosotros. Dice este dato que vi, hermanos, en este libro, dice que la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera hace 30 años, dice que para cubrir su demanda de material tenían que hacer necesario publicar todo esto, hermanos. Decía que una copia cada 3 segundos, día y noche. No solamente en el día, sino en la noche también. Una copia cada 30 segundos. ¿Se imaginan, hermanos? Decía que eran 22 copias cada minuto del día y de la noche. Dice que 1369 copias cada hora del día y de la noche. O sea, eran 24 horas. 38,876 copias cada día del año. Y estas copias se mandaban a varias partes del mundo en 4,583 bultos que pesaban 490 toneladas. Es muchísimo, hermanos. Yo cuando leí este dato, a mí me sorprendió mucho, porque hay mucha gente que tiene hambre,
mucha gente que quiere leer, que quiere conocer, que quiere ser transformado. A lo mejor ellos en ese momento no lo saben, pero yo, por ejemplo, les vuelvo a repetir, yo era católica, pero empecé a leer la Biblia con mi tío que es pastor y el Señor empezó a mostrarme, el Espíritu Santo empezó a mostrarme. Por eso decimos, hermanos, que la Biblia es un libro singular. Y miren, hermanos, estaba viendo este reportaje, les estaba diciendo que es única también en su traducción. Aquí vemos a estas personas, hermanos, ellos son de Colombia. Estaba viendo este reportaje, es del año pasado. Dice que la Sociedad Bíblica Colombiana estaba presentando esta Biblia que ya fue traducida a una lengua indígena de ahí, de Colombia, que se llama Guayunaiki, los Guayunaiki. Esa Biblia, hermanos, imagínense, yo estaba viendo el video y las personas estaban llorando. Yo dije, ¿por qué nosotros tenemos la Biblia, hermanos, en nuestra lengua? Nosotros la entendemos y no la leemos, la tenemos ahí guardada. Y estas personas, hermanos, dicen que se tardaron 13 años. Gracias, mi amor. Se tardaron 13 años para completar su Biblia, para que sea traducida a esa lengua indígena llamada Guayunaiki. Y ellos estaban bien felices, hermanos. Habían viejitos que estaban abrazando sus Biblias. Habían viejitos que los entrevistaron y estaban diciendo, ya tengo mi Biblia, ya voy a poder leerla, se la voy a poder compartir a mis nietos. Esa Biblia, hermanos, nuestra Biblia ha sido la más traducida, hermanos. Hasta aquí en México también. Nosotros, los misioneros que van a las etnias, la están traduciendo también. Se han tardado, se siguen tardando quizás, pero se está traduciendo la Biblia, hermanos. Y es un libro único, hermanos. ¿Quién va a estar traduciendo otro libro que ni nos interesa, verdad? Solamente la Biblia. La Biblia, porque la Biblia transforma. La Biblia cambia nuestras vidas. Y decía este documental, hermanos, que su meta del año pasado, del 2024, era entregar 10,000 ejemplares. Ahí en ese momento dice que entregaron 1,600 Biblias. En ese momento habían 1,600 personas que se les había entregado su Biblia. Y yo sentí muy bonito, hermanos, y a la vez triste, porque les vuelvo a repetir, nosotros tenemos nuestra Biblia y luego nada más está ahí guardada y no le damos la importancia. Estamos viendo que la Biblia es la palabra de Dios. Estamos viendo cómo es que el Señor, su Espíritu Santo, inspiró a todos esos autores para que la Biblia sea nuestra armadura, sea nuestra espada aquí en la tierra. Y a mí me dio mucho gusto, hermanos, cómo es que estas personas estaban alegres, los de Colombia, porque se había traducido. Y en todo el mundo, hermanos, yo estoy segura que en todo el mundo muchas almas están careciendo, tienen esa hambre, tienen esa sed de querer escuchar la palabra de Dios. Y quizás a lo mejor ellos ni saben, o quizás ellos pues no pueden porque no le entienden, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, hermanos. El Señor ha preservado su palabra y estoy segura que va a seguir utilizando a más personas, a más hermanos, para que sigan traduciendo esa palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Y dice que también fue, fíjense, hermanos, fue el primer libro impreso. Fue el primer libro en ya publicarse así bien. Y también es el primer libro que se tradujo. Es el primer libro que ha sido traducido en muchísimas lenguas. Y también vemos, hermanos, cómo también ha sido un libro que es único en su supervivencia. ¿A qué nos referimos con esto, hermanos? Que se han encontrado 8,000 manuscritos de la Vulgata latina y aproximadamente 1,000 de otras versiones primitivas. También se han encontrado 4,000 manuscritos griegos y 13,000 copias manuscritas de porciones del Antiguo Testamento.
Lo que hacían los judíos, hermanos, era tener como ese celo de querer preservar las escrituras, de querer preservar la palabra de Dios. Entonces ellos eran de que escribían, veían que no faltara a lo mejor ningún puntito ni ninguna rayita, que todo cuadrara, que todo estuviera bien, que no se le añadiera ni se le quitara nada. Entonces vemos cómo es que el libro ha preservado, ha sido preservado, y sabemos que eso lo ha hecho Dios, ¿verdad? Él ha tenido esa misericordia para nosotros y nos ha mostrado este libro, lo ha guardado. Estaba leyendo que, por ejemplo, Shakespeare se le quiere, digamos que comparar con la Biblia. Hubo una persona que comparó sus escritos de él con los de la Biblia y decía que los de él tenían muchos errores, que varias personas, digamos, que lo quisieron así como copiar o algo así, y se dieron cuenta que habían muchísimos errores, que nada era congruente con sus escritos. Y la Biblia, por ejemplo, ese nada más es así un ejemplo, pues no tiene ningún error, y hay muchísimos escritos que se parecen, que son iguales, que son copias exactas, copias idénticas. Vemos también su supervivencia a través de la persecución. Como lo mencionaba nuestro hermano Saúl, la Biblia también ha sufrido muchísima persecución, ¿verdad, hermanos? Vemos este señor francés, dice que era un incrédulo, se llamaba Voltaire. Así. Dice que él falleció en 1778. Y él dijo que 100 años después de su época, el cristianismo sería borrado de la existencia y pasaría a la historia. Pero ¿qué pasó, hermanos? Pues el Voltaire pues se murió, ¿verdad? Y él fue el que pasó a la historia. Pero la Biblia sigue permaneciendo. Y la Biblia sigue circulando en todo el mundo. Y la Biblia sigue transformando las vidas de todas las personas que la leen, ¿verdad? Así es que un simple mortal humano no va a poder destruir la Biblia, y no va a poder decir cosas que ni siquiera pues nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad?, de hacerlo. También estábamos leyendo, hermanos, que por ejemplo Diocleciano, que fue un emperador en el año 303, él mandó un edicto. Y este edicto decía que se tenían que destruir a los cristianos y a su libro sagrado. Entonces, ¿qué era lo que hacía Diocleciano? Pues les quemaba su Biblia, les prohibía que leyeran. Cada vez que veían a los cristianos, pues sabemos, ¿verdad?, que los mataban, pero también agarraban su libro sagrado, él decía, y también lo destruía. Pero vemos después de 25 años cómo es que Constantino, en lugar de destruir la Biblia, él dice: no, hagan 50 copias de la Biblia. Cómo es como un paralelo, ¿no, hermanos? El querer destruirla, pero llega otro hombre y dice: no, mejor que se publiquen más, que se sigan transcribiendo, que se siga procesando más la Biblia. Ha sufrido mucho la Biblia, hermanos. Igual también estaba leyendo que si en algún momento, digamos, se llegara a destruir la Biblia, con cada versículo que algún autor o que por ejemplo nosotros no sepamos, se vuelve a reconstruir, la volvemos a hacer. Así es de grande la Biblia, hermanos, así es de maravillosa la Biblia. También vemos, hermanos, cómo es única en su enseñanza. En la Biblia vamos a encontrar pues profecías, vamos a encontrar historia y vamos a encontrar personalidades. Muchos de nosotros, hermanos, cuando hablamos o cuando vamos a querer decir algo de nosotros, escondemos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no digo: ay, no, yo soy bien enojona, o a lo mejor se me nota, pero quizás no tanto, ¿no? Pero siempre digo: no, pues yo soy amigable. Ajá, pero nadie me conoce como soy realmente, ¿verdad? Pero la Biblia no.
La Biblia muestra cómo son los autores realmente, ¿verdad? Muestra cómo las personas, la caída, ¿verdad? Del hombre, cómo las personas pecamos, cómo las personas que estuvieron escribiendo la Biblia fueron personas que pues fallaban, que no hacían las cosas bien. Vemos cómo la Biblia no es un cuento nada más para caerle bien a la gente, ¿verdad? Sino muestra la realidad tal y cual somos cada uno de nosotros. Hasta los evangelistas, ellos describen sus propias faltas. No vemos ningún libro que hable así tal cual es, ¿verdad? Siempre hay que ponerle imagen a las cosas, pero la Biblia no. La Biblia, esa es una de las personalidades que tiene la Biblia, que muestra las cosas tal cual son. La Biblia es un libro único que confronta al lector. Eso es lo que ya habíamos visto, ¿verdad, hermanos? Cada vez que leemos la Biblia, la verdad sale de nosotros, ¿verdad? Vemos cómo es que nos quebranta, nos transforma. Vamos a ver, hermanos, cómo fue preparada la Biblia. Los materiales que se utilizaron, hermanos, era el papiro, era el pergamino, la vitela, y también se utilizaron tablillas de arcilla y tablillas de cera. El papiro, que era, pues era el material más antiguo que se tenía, y dice que se sacaba de una caña que crecía en un río no muy alto de Egipto. Y dice que de ahí sacaban esa caña y que la mandaban, la transportaban para que pues más personas pudieran utilizar el papiro, ¿verdad? El pergamino dice que son pieles curtidas de animales como una oveja o como una cabra. Y la vitela, yo no sabía qué era la vitela dice que es cuero de ternero. Vemos cómo esos materiales fueron utilizados para escribir, ¿verdad? La Biblia, para utilizarla para hacer alguna anotación. Y vemos los instrumentos que se utilizaron, hermanos, como el cincel, el estilo metálico, la pluma, ya un poquito más reciente, ¿verdad? Y dice que la tinta generalmente era un compuesto de carbón con goma y agua. Esos son los materiales y los instrumentos que se utilizaron para la Biblia, hermanos. También vemos cómo la Biblia tiene una escritura uncial y minúscula. La escritura uncial, hermanos, les voy a leer, dice, era la que usaba letras mayúsculas y se le conoció como el libro de mano. La letra minúscula era un escrito de letras más pequeñas con mano corrida y estaban conectadas. Fue creado para aumentar la producción de los libros. Utilizaron estos dos tipos de escritura, hermanos, y también la forma de que se estuvieron, digamos que almacenando en rollos y en libro o códice. Dice que los rollos pues eran el pergamino, pegaban cada una de las hojas, y dice que se pudo encontrar un pergamino, el pergamino lo unían y al final le ponían como un palo de madera, ¿no? Para enrollarlo. Se encontró un pergamino de 48 metros de largo, pero normalmente los pergaminos eran de entre 7 a 12 metros de largo. De todas formas, estaba enorme el pergamino, ¿verdad? Y solamente se escribía de una sola cara. El códice o el libro ya fue un poquito más avanzado. Dice que también era pergamino cortado, digamos así, en cuadro, como nosotros conocemos a los libros. Lo utilizaron para que ya no ocupara tanto espacio y para que fuera más fácil de leerlo. Y se podía escribir en la parte de adelante y también en la parte de atrás. Y ya sea así como para que menos estorbara y todo eso, ¿no? También, hermanos, vemos las divisiones de la Biblia. Antes, pues para tenerlo así como un poquito más agilidad, dice que se crearon las divisiones de libros, divisiones de capítulos y las divisiones de versículos.
La primera división que se hizo fue en el año 586 antes de Cristo, y esta se le hicieron al libro de Pentateuco. También los versículos se dividieron, y eso fue más o menos en el año 900 después de Cristo. Ha ido poco a poco como modificándose para que sea más rápida su lectura. Nada de lo que está escrito, sino solamente para que sea más rápida su lectura y podamos encontrar, como ahorita en nuestros tiempos, pues podemos encontrar más fácilmente los versículos o los capítulos o los libros, ¿verdad? Y dice que la Vulgata Latina fue la primera Biblia que incorporó la división tanto en capítulos como en versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vamos a ver, hermanos, ahora el canon. Bueno, la palabra canon viene de la raíz que significa caña. Esa palabra, hermanos, en hebreo es ganej y en griego es canon. Y dice que la caña se utilizaba para medir y eventualmente llegó a tener el significado de norma. Así vemos cómo es que esta palabra, hermanos, la palabra canon, pues está aplicada a las escrituras y significa una lista oficialmente aceptada de libros. ¿Por qué se hizo el canon, hermanos? ¿Cuál fue la necesidad de hacer un canon? Porque pues se quería conservar los escritos, habían guerras y se empezaba la persecución y empezaban a destruir el patrimonio, ¿verdad? Literario, el patrimonio de los judíos. Entonces ellos empezaron a recopilar todos estos libros, ¿verdad? Para que no se perdieran. Pero también lo que pasaba, hermanos, es que hubo una proliferación de libros apócrifos. Esto significa, hermanos, que habían unos libros que pues eran falsos, ¿verdad? Que no le daban la gloria a Dios, libros que pues lo escribía un fulanito o fulanita y pues solamente a lo mejor escribían pues cosas que no tenían nada que ver, ¿verdad? Cosas que no le daban la gloria a Dios. Y vemos esas necesidades que ellos tenían de formar el canon. ¿Cuáles son los requisitos de un libro canónico, hermanos? Pues los requisitos que ellos tenían es que los libros canónicos debían demostrar su autoridad, que sean libros que solamente se supiera, ¿verdad? Se viera, tuviera esa esencia de que el Señor los había escrito. También, como lo vimos anteriormente, pues eran libros proféticos. También son libros que tienen ese poder. Así es como ellos distinguían, ¿verdad?, los requisitos para que los libros que, ya de tantos libros que habían, pues ya ellos empezaban a recopilar y solamente se aceptaban ese tipo de libros. Y también los libros que habían sido aceptados por el pueblo de Dios. Habían libros, hermanos, que estaban circulando, que ya después se enteraban que en tal iglesia se estaba dando un libro que tenía otro nombre que ninguno de los apóstoles, por ejemplo, escribió, o que no venía en ninguna parte del Pentateuco, por ejemplo, y ya lo estaban leyendo en las iglesias y ya se estaba empezando a propagar todo eso, ¿verdad? Habían pruebas que eran sometidas para esos libros, habían preguntas que las personas, los eruditos que estaban en ese momento, ¿verdad?, se hacían preguntas, si fue inspirado, si era un libro que le daba la gloria a Dios, si era un libro que decía profecía, si era un libro que mostraba realmente la esencia, ¿verdad?, la esencia de Dios. Los factores, vuelvo a repetir, que determinaron, pues era que habían guerras. Por ejemplo, hubo la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Entonces los judíos se esparcieron
se fueron a diferentes lugares, ¿verdad? Entonces ya estaban circulando todos esos libros. Lo que hicieron los judíos, pues querían preservar ellos sus libros religiosos, no querían que otros libros se estuvieran añadiendo, ¿verdad? Entonces eso fue lo que a ellos más les impulsó el hacer todo este recopilamiento de libros, que solamente fueran libros inspirados por Dios. También vemos cómo es que había un hombre que se llamaba Marción. Dice que fue en el año 140 después de Cristo. Este hombre era un hereje. Según él, desarrolló su propio canon y entonces él empezó a propagarlo, empezó a difundirlo. Por eso fue que todos ellos empezaron a recolectar los libros reales, los libros verdaderos. Les vuelvo a decir, iglesias, por ejemplo, orientales, pues estaban usando en sus servicios libros, libros ya falsos, ¿verdad? Nosotros debemos de tener también mucho cuidado, hermanos, porque hasta a lo mejor, hasta nuestros días, la doctrina, si nosotros no tenemos, como lo mencionaba al principio, ¿verdad? Ese fundamento, esos cimientos que es Jesucristo y la Biblia, nosotros igual también podemos perdernos fácilmente. Nosotros también podemos llegar hasta nuestros días, hasta el siglo XXI, ¿verdad? También podemos llegar a caer. Y lo menciona la Biblia, que hay falsos maestros, falsas doctrinas. Nosotros por eso, hermanos, en el instituto nos enseñan estas materias. Son muy importantes, son materias que nos ayudan en nuestro crecimiento, que nos gusta a nosotros pues compartir, ¿verdad? Lo que nosotros estamos aprendiendo, nos gusta ver el interés a lo mejor, ¿verdad? Hermanos, yo los invito a que ustedes lean su Biblia. La Biblia que nosotros tenemos, hermanos, es la palabra de Dios. La Biblia es real. Ya vimos algunas de las características que nuestra Biblia tiene. La Biblia no fue escrita por cualquier persona. La Biblia fue inspiración de Dios. La Biblia nunca va a ser destruida, hermanos. Nuestra Biblia siempre va a permanecer. Y que el Señor siga transformando nuestras vidas y que nosotros, hermanos, sigamos apoyando. Hay misioneros que están en las etnias aquí en México, hay misioneros que están del otro lado del mundo, hay misioneros que han venido aquí con nosotros y nos han compartido cómo es que ellos cuando van, por ejemplo, en el vuelo, se esconden sus Biblias, ¿verdad? Y están orando para que no los llegue a ver la policía, porque quizás los pueden regresar, quizás los meten a la cárcel. Y hay personas que han muerto por este libro. Es que nosotros, hermanos, debemos de valorarlo, debemos de cuidarlo. Y más que nada, como lo dice aquí en la palabra, escudriñarlo. Y los invito, hermanos, los invito a que sigamos aprendiendo, que sigamos leyendo, que sigamos interesándonos. En la biblioteca, hermanos, hay libros que ustedes pueden pedir. Me los pueden pedir a mí. Y se los puedo prestar, hermanos. De verdad, es muy bonito el seguir aprendiendo cosas nuevas, el seguir fortaleciendo nuestra fe. Muchas gracias, hermanos. Gracias por prestar atención. La verdad, pues sí, pues nos ponemos nerviosos, pero esperamos que se haya entendido, hermanos. Y así dejo el lugar a nuestra hermana Cheli.